Desarrollaremos entonces otro ejercicio relacionado con el péndulo simple. Dice lo siguiente: un péndulo de Foucault está diseñado para demostrar el efecto de rotación de la Tierra. Un péndulo de Foucault exhibido en un museo es típicamente muy largo, con objeto de hacer que el efecto sea más fácil de ver. Considera un péndulo de Foucault con una longitud de 15 metros y con un peso de latón de 110 kilogramos. Esta es la masa que sostiene la cuerda del péndulo. Se le pone a balancear con una amplitud de 3.5 grados. Pregunta: ¿cuál es el período, la energía cinética máxima y la rapidez máxima del péndulo? Aquí tenemos un esquema de cómo está configurado este péndulo. Una longitud máxima de 15, una amplitud de 3.5 grados, una masa de 110 kilogramos. Calculemos entonces la magnitud del período. Para calcular el período vamos a utilizar la ecuación típica del período de un péndulo simple, que es 2pi raíz de L sobre G. La gravedad es constante y la conocemos, la longitud la conocemos, pues solo sería de evaluar. 2pi raíz de, la longitud es 15, la gravedad 9.8. El período vale 7.77 segundos. Bien, aquí está determinado el periodo para este péndulo. Es un periodo bastante grande considerando la longitud que tiene este péndulo. Calculemos ahora la energía cinética máxima. La energía cinética máxima será igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Como es una energía cinética máxima, evidentemente necesitamos una velocidad que sea la máxima. Veamos entonces acá, hemos aumentado el tamaño de este sistema y nos vamos a enfocar en este objeto. El ángulo que estamos dándole de amplitud es bastante pequeño para la longitud total que tiene el péndulo. Es un ángulo de 3.5 grados, bastante pequeño. De tal forma que, como es muy pequeño el ángulo, la trayectoria curva que estamos observando acá se puede aproximar a una recta. Lo que vamos a hacer acá va a ser simplemente trazar una línea horizontal que va a representar la aproximación de esa curva en una recta. Voy a colocarla más o menos por acá, con este color, por aquí, acá. Bien, y podríamos decir que este objeto, voy a representar aquí y acá, se está moviendo nada más de un lado a otro, ¿verdad? Como si se tratara de un movimiento armónico simple, donde este punto, que es θ máximo, representa una amplitud, este otro, el punto de equilibrio, y este otro, la otra posición donde tenemos la amplitud. Entonces se está moviendo nada más de un lado a otro. Y eso es porque el ángulo que estamos aplicándole es bastante pequeño. Estamos haciendo una aproximación de la curva a una recta. Si este es el caso, entonces yo necesito saber cuál es la velocidad, supongamos que viene hacia allá, cuál es la velocidad con la que se mueve este objeto hacia la derecha. Esta es la velocidad máxima y es la que yo ando buscando para reemplazarla en la ecuación de la energía cinética máxima. Y ya sabemos entonces que esa velocidad máxima es igual al producto de omega por A. Lo podemos poner más o menos, pero nos interesa nada más la magnitud, omega por A. Ahora, ¿cuál es la amplitud aquí? La amplitud representa este espacio en el cual se desplaza este móvil. Esto sería la amplitud. Ahora quiero que nos demos cuenta que si tomamos ese lado y este de acá, la vertical en color rojo, se nos ha formado un triángulo.
un triángulo rectángulo. Lo vamos a trasladar acá, lo vamos a sacar. Ahí está. Tenemos este triángulo y este lado mide A y este otro lado mide 15 metros. Para un ángulo de 3.5 grados. Entonces vemos que estas cantidades están relacionadas, ¿verdad? Estos dos lados con ese ángulo, con esta función. Si yo divido A entre 15, esto es igual a la función seno del ángulo, seno de 3.5 grados. Como es un ángulo pequeño, yo puedo escribirlo de esta forma: A entre 15 igual a teta. Teta es este ángulo. Entonces puedo despejar para la amplitud. La amplitud va a ser igual a 15 por teta, que es lo mismo que decir R por teta, ¿sí? R por teta. O L por teta. Entonces puedo encontrar la amplitud de este movimiento. Y esto sería que la amplitud es igual a 15 metros por 3.5 grados. Pero ojo, estamos trabajando para las magnitudes de longitud y posición en radianes. Entonces esto lo vamos a transformar 3.5 por 180 grados, que son pi radianes. Bien, y vamos a calcular cuánto vale la amplitud. Y esta vale 0.916 metros. ¿Sí? Esto es la amplitud. Ya tengo la amplitud, me hace falta la frecuencia angular, pero como se trata de un péndulo simple, puedo hacer lo siguiente. La frecuencia angular es la raíz de g sobre L. Y esto multiplicado por A. Aquí tengo sencillamente cuál sería la velocidad, ¿verdad? El producto de estas cantidades. Entonces la velocidad máxima o rapidez para nosotros sería igual a la raíz de 9.8 entre 15 por la amplitud 0.916. Entonces aquí tenemos la velocidad máxima que nos da de 0.74 metros sobre segundos. Bien, ya ahora tenemos la velocidad, nos vamos para la ecuación de la energía cinética y diríamos entonces que la energía cinética máxima es igual a un medio de la masa. ¿Cuál es la masa que se mueve? Es la masa que sostiene el péndulo. En este caso es la esfera, ¿verdad? Esa esfera que sostiene ahí, que tiene una masa, según lo que dice el problema, de 110 kilogramos por la velocidad máxima al cuadrado, 0.74 al cuadrado. Entonces K máxima, energía cinética máxima, es igual a 30.11 o 30.1 joules. Aquí estaría la energía cinética máxima para este péndulo. Quiero mostrarles ahora que hay otra forma también de determinar esta energía cinética máxima. Volvamos a hacer el literal B. Esto nos va a servir como para comprobar este resultado. Es otro camino que podemos utilizar. Energía cinética máxima igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta es una velocidad, ya dijimos que es máxima. Bien, la energía cinética, como se trata de un objeto que vamos a considerar ahora, esa pequeña rotación que está haciendo, ¿verdad? Como se trata de un movimiento casi de rotación, se puede expresar la energía cinética como un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Acuérdense que la velocidad angular le colocábamos este puntito para indicar que era diferente a la frecuencia angular. Entonces es igual la energía cinética a un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Y es una velocidad angular máxima. ¿Sí? Y esta velocidad angular, si ustedes se recuerdan,
lo revisan ahí en las diapositivas, en los videos de la clase, es igual al producto de, voy a colocar aquí signo menos, la amplitud, que es θ máximo, por la frecuencia angular, por el seno de omega t más phi. ¿Sí? Esta sigue siendo una frecuencia angular. Bien, para que sea máxima, todo esto de acá, la función seno, debe ser igual a 1. Entonces, esta magnitud se vuelve un valor máximo. Velocidad angular máxima es igual a menos θ máximo por la frecuencia angular. Lo colocamos más menos para indicar que pueden ser en dos sentidos. Ahora voy a manejar otra vez la rapidez, valor absoluto. Entonces veo acá que esta velocidad máxima depende del valor del ángulo máximo, que sería la amplitud, por la frecuencia angular. Estos datos ya los tenemos. Me lo voy a llevar entonces a la ecuación de la energía. Lo voy a escribir aquí abajo. Hemos dicho que la energía cinética máxima es igual a un medio de la inercia por la velocidad angular máxima al cuadrado, que sería θ máximo por la frecuencia angular y esto al cuadrado. Bien, ahora tenemos el ángulo, que es la amplitud de 3.5, transformamos eso a radianes, tenemos la frecuencia angular, raíz de g sobre L, y veamos cómo calculamos la inercia. Para un objeto, como por ejemplo, digamos que describe esta trayectoria circular, aquí tenemos el objeto que está moviéndose, tenemos un radio, este objeto tiene una masa, la inercia se calcula sencillamente como el producto de la masa por la distancia al centro de la trayectoria donde está el eje de rotación, y lo coloqué centro de masa, este es el pivote, entonces esto es m por r al cuadrado, ¿sí? Esta es la inercia para una partícula, una masa puntual que se mide en kilogramos metros cuadrados. Puedo suponer entonces que este péndulo simple es una masa puntual, dado su extensión, su tamaño, puedo suponer eso, y entonces puedo decir que la inercia de ese péndulo simple sería I igual a la masa por R. R es la distancia, ¿sí? La distancia al pivote. El pivote es donde está colgado el péndulo, por lo tanto R sería toda la longitud, L al cuadrado. Esta sería la inercia. Voy a llevar esto para acá. Y entonces tendríamos un medio de m por L al cuadrado por θ máximo por la frecuencia angular al cuadrado. Voy a reemplazar de esta forma un medio ml cuadrado θ máximo al cuadrado y omega al cuadrado. Ahora saquemos acá un medio de ml cuadrado θ máximo al cuadrado y omega al cuadrado sería g sobre L. Voy a simplificar esto con esto. Entonces tendríamos un medio de m por, voy a borrar acá, m por L por θ máximo al cuadrado por la gravedad. ¿Sí? Entonces ahora solo sería de sustituir. La energía cinética máxima es igual a un medio. Fíjense que esto tiene mucha similitud con la ecuación de la energía mecánica. Aquí tenemos que la energía mecánica es un medio de K por la amplitud al cuadrado. Ahora ordenemos esto, ordenémoslo solo para que observemos cómo se parecen estas ecuaciones. Voy a ponerlo un medio de m por g por L por θ máximo al cuadrado. Este producto de acá haría las veces de esta constante que aparece aquí, esa constante K. Y esto es la amplitud, que también es una amplitud. Pues tiene la misma estructura también. Ahora vamos a reemplazar. La energía cinética máxima es igual a un medio de la masa, 110 por la gravedad, 9.8 por la longitud, 15 por el θ máximo. Serían 3.5 grados por 180 grados por pi radianes. Todo esto al cuadrado.
Bien, y este resultado nos da de 30.17 joules, que es básicamente un resultado muy similar al anterior. ¿Sí? En el anterior nos dio 30.1, 30.2 aproximadamente. Pero quiero que vean acá que tenemos dos formas de calcular esa misma cantidad asociando contenidos que probablemente ya se vieron en otras asignaturas, como lo es el movimiento circular, la energía cinética en un movimiento circular, ¿verdad? En esta es la otra forma. En el caso de la velocidad máxima o la rapidez máxima que nos está pidiendo también el problema, quiero aclarar algo. Alguien pensará lo siguiente: bueno, yo conozco que la velocidad máxima es igual a por omega. Del movimiento circular sabemos que es R por omega, ¿sí? Recordemos un poco esto. Voy a suponer que acá y acá están las amplitudes. Posición máxima, posición máxima. En la parte central está el punto de equilibrio. Entonces alguien me dirá lo siguiente: yo voy a colocar aquí esta masa y aquí va a estar esta velocidad, velocidad máxima. No puedo calcular la velocidad máxima como R por omega, es decir, multiplicar 15 metros por la raíz de 9.8 entre 15 metros. ¿Cuánto nos da esto? Si hacemos así como está, nos da 12.1 metros sobre segundos. Pero veamos, estos 12.5 metros sobre segundos ya no son iguales a 0.74. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Por qué no me da igual esta velocidad si estoy ocupando la ecuación que me determina esta velocidad, esta rapidez? Lo que sucede es lo siguiente: esa velocidad toma en cuenta que esta de acá, que es la frecuencia angular y que dijimos que era la velocidad angular del movimiento circular uniforme, voy a colocar acá velocidad del movimiento circular uniforme, esa es constante. Pero ¿qué pasa acá? En el movimiento de este objeto, al pasar por todas estas posiciones en esta trayectoria, en todos esos momentos esa velocidad angular cambia, ¿sí? Esa velocidad angular cambia. Y en este movimiento de este péndulo no es un movimiento circular uniforme, es un movimiento circular uniformemente variado. Aquí vamos a tener una velocidad angular 0, 0, y aquí una velocidad angular máxima, de tal forma que cuando esté en la posición de equilibrio va a tener el valor máximo y cuando se acerque a las amplitudes va a ser 0. Entonces va a cambiar. Ya no puedo ocupar esa ecuación, pero sí puedo decir esto: la velocidad máxima es el producto de velocidad angular por la amplitud, ¿sí? ¿Qué velocidad angular? La velocidad angular máxima. Entonces ya a partir de acá lo puedo calcular. Puedo decir, la amplitud en este caso sería el radio, ¿verdad? ¿Sí? Omega por R, si lo vemos de esa forma. Sería velocidad angular máxima por el radio. ¿Quién es la velocidad angular máxima? Ya dijimos que es el producto de θ máximo por la frecuencia angular. Ahora, por R. Interesante. Aquí me parece ahora omega por R. Y este ángulo yo lo tengo que transformar otra vez. Serían 3.5 grados por pi sobre 180. Esto sería la amplitud por la frecuencia angular, que es la raíz de g sobre L, 9.8 sobre 15. Y esto por 15. Que ahora sí va a representar este R, sí va a representar la longitud, ¿sí? La longitud del péndulo, que representa el radio de la trayectoria semicircular. Bien, y esto nos da este valor, 0.74 metros sobre segundo. Ahora sí, esta sí es la velocidad máxima en ese momento y en ese lugar.